Estamos grabando. Ahora sí, pues buenas noches. Esta es la segunda sesión de nuestro curso de introducción a análisis estadístico con JASP. Encontré algunos comentarios sobre el software en los foros de ambas plataformas, de público en general y de Suayed, bueno, de cursos Iztacala. Y en lo general, pues era sobre todo que por ahí no podían hacerla funcionar debido a incompatibilidad de la versión de Windows. Les compartí en ese foro de ayuda de Cursos Iztacala una versión en línea. Se dan de alta con una cuenta y pueden utilizar una versión en línea sin instalar, pero es una versión muy limitada que yo no he usado. Entiendo que no tiene todas las funciones. Y el otro comentario fue que no aparecían algunas funciones y ya me parece que tiene que ver con la versión de JASP. Sobre todo una parte que es charts, y bueno, aunque a mí sí me aparece, no funciona, o sea, en realidad me aparece rojo, pero lo que seguro yo, y ustedes también lo intentaron, fue más bien utilizar las gráficas simples, ¿no?, que aparecen directamente en la sección que estuvimos viendo la sesión anterior sobre frecuencias, ¿no? Entonces, bueno, la pequeña actividad de la semana pasada fue descargar la base de datos, hacer un pequeño análisis de frecuencias que lo hace automáticamente JASP y subir los resultados de la tabla y una gráfica, ¿no? Entonces espero que hoy ustedes lo hayan hecho. Vi hasta el día de ayer en la de cursos Iztacala que teníamos casi 50 envíos y bueno, de todas formas tienen abiertas las tareas hasta el 6 de marzo. ¿Esto qué quiere decir? Voy a empezar a calificar ya obviamente las tareas que ya enviaron, pero si alguna de ustedes se atrasa, pueden enviarlo todavía. El chiste es que pues hagan las 3 actividades, son solamente 3 actividades, una actividad por sesión. Por supuesto, esa fue la primera actividad. Hoy vamos a ver otra actividad, pero si se les juntan las actividades, pues obviamente no van a concluir el 6 de marzo, ¿no? De hecho, nuestra última sesión es dentro de 8 días, son solamente 3 sesiones muy breves de 1 hora, y el 28 es nuestra última sesión de 7 a 8 de la noche, y tendrían hasta el lunes 6 para entregar la última actividad, o sea, ese día del lunes 6 se será todo. Entonces, para que se puedan ir poniendo al corriente, viendo este video, el video de la semana pasada, y por supuesto el video de la siguiente semana, ¿no? Y vamos a dedicar los primeros 5 o 8 minutos para resolver algunas preguntas muy puntuales, y ahorita vamos a pasar con lo del día de hoy. Dice la doctora Fabiola que está atorada un poco con el cierre. Bueno, pues sí. Dice Helen que tiene problema con la aplicación, para ver si le prestan a otra, pues vemos que sí. Pero bueno, espero que puedan ir consiguiendo pues formas de poder correr el programa. Laura Isabel tiene la mano levantada, no sé si quiere comentar algo. Sí, Rojo. profe, buenas noches. Es que yo le mandé en el foro cómo me aparecía después de que hice el trabajo, y si bien dice que el archivo ya no está, o sea, el archivo yo lo tengo en la computadora, pero no Ajá, aparece como, o sea, cuando lo bajo, sí viene para que lo guarde en el formato H, TML. Ujú. ajá, eh, pero ya cuando lo quiero abrir, es cuando me aparece que está, y de hecho me aparece el símbolo de Google Chrome, o sea, no me Ujú. aparece ninguna otra cosa, y cuando lo trato de abrir no lo abre. Y Entonces, es intentado justo, hay solamente 2 opciones en JASP, una es HTML y la otra es PDF. ¿Has en la mía intentado? no aparece el PDF, únicamente aparece la de HTML. En mi Ah, versión ok. de aquí tampoco me aparece lo de chat. Entonces, yo Ah, no sé si tomo captura de pantalla de cómo me aparecen y eso subo, sí, sí, podrías tomar captura de pantalla de la sección de de cuando resultados. ya hice en el programita, Ujú, porque ujú. sí, o sea, en el programita sí aparecen las gráficas y todo, si le tomo captura y eso es lo que subo, Sí, en pero lo que está muy averiguo por qué extraño. no lo abre. Ajá. ¿Es Windows? Sí, es Windows ¿Qué Windows? 10. Bueno, pues está sumamente extraño, seguramente debe haber un problema de compatibilidad, pero pues ya que lo exporta, técnicamente
pues debería de verse. La otra es, tú puedes subir el archivo, o sea, si no lo encuentra, o no aparece en ningún lado en tu PC ni nada, o aparece el archivo, pero tú no lo Sí puedes aparece el abrir. archivo, pero al momento de abrirlo, Ujú, me dice que quizás ya lo moví, o lo que le mandé la captura de pantalla, pero sí me ujú. aparece el archivo. Bueno, Pues manda ese supuestamente el archivo. archivo. Ajá. O sea, lo ves en tu explorador de Ajá, archivos. sí. Pues manda ese y aunque tú no puedas visualizar, a lo mejor yo lo puedo visualizar en mi computadora, Ah, ok. ¿no? Gracias, profesor. ¿No? ¿De qué? Bueno, como les había comentado, bueno, no sé, antes de pasar al tema de hoy, no sé si alguien más tenga otra duda o nos vamos ya con el tema, que es un tema interesante el día de hoy, de la una a las dos y a las... Bueno, pues vamos a empezar con el tema, les voy a compartir mi pantalla, ya saben, ¿no? Para que podamos trabajar el día de hoy, lo que tenemos preparado. Y me avisan cuando se visualice correctamente. Seguramente recordarán que les comenté que este no es un curso como tal de metodología de la investigación, más bien es un curso de introducción al software, aunque tocaremos temas, por supuesto, sobre metodología de la investigación, porque necesariamente, y estadística, porque necesariamente necesitamos, pues, hablar de estos tres elementos, ¿no? Si bien este software es para realizar análisis estadísticos, los análisis estadísticos pues responden a una lógica de responder a una pregunta de investigación, por supuesto, ¿no? Por lo tanto, esta pregunta de investigación pues tiene que tener pues ciertas características, aunque sean ficticias, y por lo tanto tiene que estar ligado a la metodología de investigación y a la estadística, ¿no? Entonces, bueno, la sesión del día de hoy la vamos a dedicar a unos temas muy simples, aparentemente, pero ya en la práctica yo he visto que a algunos de mis estudiantes se les dificulta. La sesión de hoy es muy por encimita y muy general, pero podrían en un futuro pues a través de libros, a través de tal vez otros cursos que podamos dar, o a través de otros cursos en los que se puedan inscribir, pues profundizar precisamente en estos temas de manera específica. Vamos a hablar de la media, la desviación estándar, vamos a hablar de la diferencia de medias con TED-Student, y vamos a hablar de una ANOVA, que es, y cómo se obtiene estas tres cosas en JASP, ¿no? Gracias, Isabel, que me dice que sí se ve. Entonces, vamos a continuar con estos tres temas, ¿no? La media, pues generalmente es lo que nosotros coloquialmente conocemos como el promedio, ¿no? Es decir, un promedio normal, ¿no? O sea, un promedio que se calcula sumando todos los valores de una muestra y dividiéndolo entre el número total de sujetos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos la media de una escala? Pues generalmente lo que hacemos, a ver si me ayudan cerrando su micrófono. Ahí está, gracias. Generalmente lo que hacemos es pues sumar los puntajes de todos los miembros de una población, una muestra, ya sea que nosotros hayamos levantado datos en una escuela, por ejemplo, o con un grupo, y los dividimos entre los integrantes de ese grupo que hayan contestado nuestro instrumento, ¿no? Generalmente lo que se conoce en la media como dentro de la curva normal, pues es ese valor que divide a la población en dos en la campana de Gauss, como pueden ver en la imagen, pues es ese cerito que aparece en medio, ¿no? Pues bueno, pues muy gráficamente hablando, pues lo que pasa es que tenemos una distribución normal, que es nuestra famosísima campana de Gauss, y la media es ese valor que resulta de promediar los valores, ¿no? La desviación estándar es una cosa distinta. La desviación estándar es qué tanto se alejan de la media los valores, a tanto para arriba como para abajo, aunque se trata de un único valor. Y este único valor puede tener cualquier valor numérico, ¿no? Entonces, como pueden ver en esta gráfica, a mí me gusta mucho porque es muy didáctica. La desviación estándar es ese 1 hacia arriba y ese 1 hacia abajo. Dice -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
y tiene un circulito con una rayita de lado, como una O con una rayita extra. Ese es el símbolo con el que muchas veces se maneja la desviación estándar, ¿no? O desviación típica. Muchas veces en algunos de nuestros, no sé, artículos que leemos, por ejemplo, nos da un poquito de miedo cuando vemos que dice media de tanto, desviación estándar de tanto, otro número. Y entonces la media la entendemos muy bien, pero la desviación estándar muchas veces no la comprendemos tan fácilmente, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver con solamente imaginarnos cuánto se desvía de la media un valor dentro de nuestra muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, las calificaciones de nuestros alumnos de sexto año de esta primaria son de una media de 8, con una desviación estándar de 1. ¿Eso qué creen que signifique? A quien quiera puede abrir el micrófono y decirlo directamente. Si nuestra media es de 8 y nuestra desviación estándar de 1, ¿cómo podríamos interpretar ese valor? Yo lo Se entiendo como supone que, perdón, como que las otras sacaron 9 hacia arriba y 7 hacia abajo, ¿no? Los otros Exacto. parámetros. Exactamente, también Mitch Stevens lo acaba de decir. Es un valor, es ese mismo valor hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces decimos, pues si el promedio es 8, la desviación estándar es 1, hay niños que sacaron 9 y hay niños que sacaron 7. Seguramente debe haber niños que sacaron 10 y niños que sacaron 5, pero son muy poquitos, ¿no? Entonces, claro, ese número de la desviación estándar nos ayuda a conocer muy bien cómo se distribuye nuestra curva normal, sin tener que ver todo el tiempo gráficas, por ejemplo. O lo que muchas veces hacen algunos estudiantes, que si tienen una escala de 10 ítems con una escala Likert de 5 puntos, lo que hacen es, me ponen los puntajes de todos los niños de toda la escala de todos los ítems. Con que pongan la media y pongan la desviación estándar, pues ya uno se da a la idea de más o menos cómo contestaron cada uno de los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, la media de la desviación estándar es como, después de las frecuencias, que fue lo que vimos la semana pasada, es lo más importante que necesitamos saber. Ojo, recuerden que la semana pasada trabajamos solamente con datos nominales, género, uso de teléfono móvil o de computadora en esta base de datos ficticia. Muchas veces trabajamos con país, con estado de la república, ¿no? Obviamente nuestro nombre, o el nombre de los participantes, o el ID de los participantes. Todas esas son variables nominales y no podemos hacer muchos cálculos con ellas más que frecuencias. Para obtener una media y una desviación estándar necesitamos valores ordinales o escalares. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con nuestros queridos tests o nuestras queridas pruebas psicométricas, con que ya tengan una escala Likert de 3, 5 o 10 puntos, estas de nada frecuente en mí, o totalmente en desacuerdo, o nunca, hasta totalmente de acuerdo, siempre y muy frecuentemente en mí, pues ya con eso podemos trabajar, ¿eh? Inclusive, aunque sea nada más 3 valores, 5 valores, 7 valores, o algunas inclusive utilizan 10 valores. Eso ya es un dato con el que nosotros podemos hacer este tipo de cálculos, ¿ok? Cuando hablamos de medias, muchas veces lo que queremos es, por ejemplo, comparar, pues, cuál es la efectividad de nuestro tratamiento, de nuestro taller, de nuestro curso, de nuestra intervención. Muchas veces queremos saber si hubo cambios a partir de que nosotros incluimos una variable, ¿no? O podemos querer saber si nuestro grupo es diferente de otro grupo, porque nuestro grupo tuvo cierta condición y el otro grupo no la tuvo, como si tuviéramos un grupo experimental y un grupo control. Muchas veces nuestros estudiantes van a alguna primaria, van a alguna secundaria, bachillerato, y llevan un instrumento, no sé, vamos a poner de ejemplo, el test de depresión de Beck, ¿no? Y entonces van y aplican su test y dicen, yo quiero darles un taller para que mejoren los niveles de depresión y no tengan tanta, ¿no? Y entonces hacen un pretest, hacen su taller y hacen un posttest. Pero después no saben qué hacer con el pretest y el posttest, ¿no? Y me dicen, oiga, profe, pues es que mire, en las gráficas del grupo del pretest, pues habían, no sé,
60% de estudiantes con niveles altos de depresión, y en el posttest esto bajó a 40%. Ah, pues está bien, ¿no? ¿Y qué hago yo con eso? Pues interpreto que hay una diferencia visible, pero no puedo decir que una diferencia estadísticamente significativa. Para eso existen las diferencias de medias con una prueba que se llama TED Student. Sin embargo, hay dos formas de aplicar la TED Student. Con ella podemos comparar dos tipos de grupos, como les acabo de mencionar, grupos en donde están relacionados, es decir, un grupo que pasó por una condición, como en el caso de nuestros alumnitos, que pasaron por este taller, y entonces yo hice una medición antes, y yo hice una medición después, y comparé el mismo grupo, pero en dos momentos distintos. Ah, pues este es un grupo relacionado. ¿Por qué? Porque se trata del mismo grupo, nada más que pasó por una condición, un tratamiento, un taller, un curso. La otra condición en la que podemos utilizar TED Student es en grupos independientes, en donde queremos comparar dos grupos distintos, ¿no? A lo mejor tenemos un grupo control y un grupo experimental, y queremos comparar a ver si el primero B, que no tuvo nuestro maravilloso curso de contra la depresión, es diferente del primero A, en donde sí tuvimos nuestro grupo con la condición contra la depresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que hacemos? Pues comparamos las medias grupales de estas mediciones con una TED Student, ¿ok? No, yo les llamo medias visibles porque a veces decimos, ahí está la media más alta o ahí está el porcentaje más alto, pero no es suficiente con decir, mire, profe, aquí la media es mucho más alta que en mi pretest, ¿no? En mi posttest es mucho más alta que en el pretest. Está muy bien, nosotros podríamos decir que hubo cambios, pero no podríamos afirmar que son cambios estadísticamente significativos. ¿Ok? Como pueden ver en la imagen, ahí se muestran diferentes condiciones en las que nosotros podríamos estar aplicando una comparación de medias con TED Student. ¿Ok? Bueno, pero estábamos hablando apenas de dos grupos, ¿no? Imagínense que entonces ustedes ahora dicen, bueno, pues me alié con un psiquiatra, y el psiquiatra está necio y necio con que es suficiente con darle a los niños medicamentos para que se les quite la depresión. Yo, como soy psicóloga, digo que no necesitamos de medicamentos, con un curso antidepresión. Y la profesora dice que, bueno, nos presta un grupo que no pase por ninguna condición, ¿no? Tendríamos tres grupos. En todo caso, como pueden ver en la TED Student, lo que se hacen es comparar dos grupos, pero si queremos comparar más de dos grupos, ya no podemos hacerlo con una TED Student, porque está diseñada para comparar pares. Para comparar más de dos grupos necesitamos una cosa que se llama ANOVA, o análisis de varianza, que le llamamos en realidad análisis de varianza de un factor, porque este factor es el que nos va a ayudar a agrupar una variable dependiente. Esta variable dependiente debe ser cuantitativa, por ejemplo, los resultados de un instrumento para evaluar depresión, los resultados de un instrumento para evaluar autorregulación, o un instrumento para evaluar, yo qué sé, uso de estrategias de aprendizaje, y nos arroja un valor numérico, por lo menos ordinal, ¿no? Lo que hacemos nosotros es justamente utilizar cierto criterio para luego agrupar en estos factores esos valores y comparar las medias, ¿no? Pero necesitamos tener más de dos grupos. Se utiliza para contrastar las hipótesis de varias medias, y necesitamos tres o más grupos. Podríamos decir que es una extensión de la prueba TED Student, pero en este caso para más de dos grupos. Pueden ser tres grupos, pueden ser cuatro grupos, pueden ser 5 grupos, pueden ser los grupos que ustedes quieran, pero tienen que ser más de dos. Si ustedes tienen más de dos grupos, ANOVA. Si ustedes tienen dos grupos, TED Student. Si solamente quieren ver cómo está un grupo, pues solamente saquen en la media y la desviación estándar, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? Dice María Teresa que ya tiene la mano levantada. Buenas noches, profesor, gracias. Entiendo que sí es para tres o más grupos la ANOVA, pero ¿habrá algún límite de grupos? Pues teóricamente no habría ningún límite.
solo que existen algunas problemáticas que justamente vamos a ver hoy con el uso del JASP. Por ejemplo, cuando nosotros queremos Gracias. comparar medias con TED Student, pues es muy fácil decir mujeres contra hombres. Ah, pues en esta prueba de uso de redes sociales como nuestra base de datos de ejemplo, pues podemos ver que los hombres se sienten menos expertos en el uso de la red que las mujeres, ¿no? Y entonces vemos la media, lo que decimos, ah, miren, la media favorece a tal grupo o favorece a este otro grupo. Cuando nosotros tenemos una ANOVA, imagínense, tenemos una ANOVA y comparamos 5 grupos. Y el problema aquí es que nos sale estadísticamente significativo y decimos, ah, los grupos son diferentes. Pues ahora, ¿cuál es la media que nos ayuda a decir cuál es el grupo más alto, ¿no? Conforme tenemos más grupos, por supuesto que tenemos que comparar más medias. Algo que quiero resaltar antes de pasar al ejercicio en JASP es que para todos estos, el ANOVA y el TED Student, ya sea TED Student con grupos relacionados o TED Student con grupos independientes, todo se basa en la media. Entonces, aunque tengamos nuestro valor de T o nuestro valor de ANOVA, en realidad no nos sirve de nada si no tenemos también nuestras tablitas con las medias por grupo, porque en realidad esas son las que a nosotros nos permiten saber, pues, qué grupo fue el más alto, ¿no? Por eso lo que necesitamos justamente es primero sacar las medias por grupo y luego poder hacer estos análisis. En los chats, en el chat veo algunas preguntas muy interesantes. Implica al menos 2 mediciones, dice Citlali. Sí, en el caso de pretest y posttest, necesitamos por lo menos 2 mediciones. Y luego, por ejemplo, si nosotros queremos medir más de 2, podemos utilizar ANOVA o podemos utilizar TED Student emparejadas. Por ejemplo, esta diapositiva, ustedes pueden ver que viene en la imagen de hasta abajo, dice grupo asignado, 3 mediciones, una intervención y otras 3 mediciones. Esto se hace generalmente, por ejemplo, si ustedes quieren descartar el tiempo como una variable que está influyendo en su investigación. Sigamos con el ejemplo de los niños con depresión. Ustedes dicen, no, pues es que a lo mejor están pasando por una etapa difícil y pues los niños a veces tienen depresión y solita se quita con el tiempo. Ah, pues vamos a hacer mediciones frecuentes y a lo mejor nuestro grupo control, que nunca recibió ningún fármaco y además no recibió ninguna intervención, tal vez mejora con el tiempo en estas 6 mediciones que hicimos durante un año. ¿Y cómo podemos ver si hay diferencias estadísticamente significativas? Podríamos hacer una TED Student comparando la medición 1 con la medición 6 y vemos si hay diferencias estadísticamente significativas. Sería una medición, sería una comparación de medias empleando un grupo relacionado porque se trataría del mismo grupo. O podríamos utilizar una ANOVA y utilizar la medición 1, 2 y 3 y ver si hay diferencias entre estas 3 mediciones. Dice Jacqueline Guzmán, es una muy buena pregunta que yo quería dejar hasta el final de la sesión 3, pero bueno, les voy a dar un avance y un spoiler de esa respuesta. ¿Hay límite de número de participantes? Hacia arriba no, hacia abajo sí. Es decir, ustedes podrían trabajar, y entre más mejor, ustedes podrían trabajar con una muestra de 30, 60, 1000, 2000, 10,000, 15,000 sujetos. Menos de 30, ya no podemos utilizar este tipo de análisis. No podemos utilizar ni la ANOVA ni la TED Student. ¿Por qué? Porque necesitamos una cosa que se llama, estamos haciendo algo que se llama pruebas paramétricas. Pero bueno, eso se los iba a explicar en la última sesión, la diferencia entre las pruebas paramétricas y no paramétricas y cómo se usan en JASP. Pero bueno, les doy un adelanto. Todas las pruebas paramétricas tienen una prueba espejo no paramétrica. ¿Por qué se llaman pruebas paramétricas? Porque responden o tienen ciertas características o cumplen con ciertos parámetros. El primer parámetro es que sean más de 30 sujetos, ¿no? Algunos dicen que 20, otros dicen que 30. Pero claro, no es lo mismo si hacemos
una diferencia de medias con TED Student entre dos grupos, cada grupo con 10 sujetos, a cada grupo con 100 sujetos, ¿no? Entonces, por supuesto, la cantidad de sujetos puede generar errores y se requieren por lo menos 30 sujetos por grupo para poder aplicar ANOVAs o TED Student. Les digo, dentro de 8 días les voy a hablar de las pruebas no paramétricas en caso de que sus datos sean no normales, que esa es la otra cuestión del de los parámetros. Primer parámetro, que sean más de 30 sujetos o por lo menos más de 20. Segundo parámetro, que sean datos que justamente cumplan con las pruebas de normalidad. Es decir, que tengamos altos, medios y bajos, ¿no? Vi que alguien tenía la manita levantada, pero ya no sé si la bajar. Ah, no, sí, Jacqueline, ¿qué pasó? Ay, buenas noches, maestro. Bueno, es que me surge la duda de los límites del número de participantes, porque, por ejemplo, nosotros trabajamos una base de datos para un estudio de Getty sobre violencia, pero se aplicó en línea a alumnos y a docentes. Serían como dos grupos, ¿no? Diferentes a Claro. comparar, pero el problema que estoy identificando es que las preguntas en primera, algunas son abiertas, muy pocas tienen valores. Y en ese caso tendría que asignarse, tendría que asignarse o replantearse en algún tipo de escala, ¿no? Para poder hacer la comparación, Exacto. porque solo habla como de cualitativamente por ejemplo, la relación con sus padres es buena, mala o regular. Eso tendría que traducirse en un valor para hacer esta comparación, ¿no? Y eso lo podrías tú traducir justo a 1, 2 y 3, ¿no? Asignando un Ah, valor, claro, teniendo mucha claridad de cuál es cuál, ¿no? Y no te vas a equivocar a la hora de pasarlo. Pero tú le puedes dar un valor ordinal a esa respuesta aparentemente cualitativa, ¿no? sí, claro, bueno, sí, porque se generó, como se hizo en Microsoft Teams, en formularios de Microsoft Teams, así se asignó y así lo respondieron los participantes, pero no se ha traducido a un valor. Para Eso, utilizar esta herramienta tendrá que hacerse ese trabajo sobre la base, ¿no? Traducir un exactamente, valor. Y, tendrías y que convertir aunque, el número. y por ejemplo, es que en esta encuesta, por ejemplo, ya para terminar, los docentes fueron casi 600, 700 y los alumnos sobrepasaron. Se tendría que tomar, Más. o sea, se tendría que tomar el mismo número de participantes en uno y otro. No es necesario. Puedes comparar muy bien ahí. El asunto es que, por ejemplo, si tuvieras tú 600 y tuvieras 10 alumnos, 600 profes contra 10 alumnos, definitivamente no podrías No, utilizar, sí podrías compararlos, pero no con estas herramientas. Tenías que utilizar pruebas no paramétricas. Pero no. como los dos grupos sobrepasan los 30, puedes utilizarlas sin problema. Al contrario, qué mejor, ¿no? Pero Tienes antes tengo que asignarles un valor, ¿no? tienes que asignarles un valor numérico. Ok, sí, gracias. Sí, Lorena. Profesor, gracias. En el caso que plantea Jacqueline, ¿cómo sabemos a qué respuesta cualitativa le vamos a poner qué número? O sea, ¿es buena la relación con tus padres? Bueno, ¿es buena? ¿Le ponemos el 1 o le ponemos el 3, por Pues ejemplo? ahora sí que depende de lo que tú consideres. Pero no afecta, Generalmente, ¿cómo? Perdón. no afecta. No, pero el problema es que obviamente esto va incrementando, ¿no? Se supondría que esta cualidad tú la asignas un valor que va incrementando, ¿no? A lo que tú consideres que conforme incrementa una cualidad, incrementa un valor. Un ejemplo muy clásico que a mí me gusta mucho y que aprendí y que en su momento se me hizo así como, wow, qué esclarecedor, fueron las rúbricas, ¿no? Los que somos docentes o los que hemos trabajado con rúbricas, lo que hacemos es convertir algo aparentemente muy cualitativo en algo cuantitativo, pero luego con eso ya podemos hacer cálculos, ¿no? Entonces, tú le puedes asignar el valor que quieras siempre y cuando, pues, estés, digamos, dándole una magnitud a esa respuesta. Lo que hacen los médicos es muy interesante, ¿no? ¿Cuánto te duele del 1 al 10? Y tú dices, no, pues sí me duele como 9, ¿no? Y los médicos bien podrían hacer un cálculo como eso, ¿no? Sacar un promedio de qué tan doloridos llegaron todos en un día, por ejemplo, ¿no? Pero claro, si tú le pones buena relación, le pones 1
mala relación le pones 3, pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero si es totalmente arbitrario, nada más que hay que tener cuidado con cómo asignas ese valor. Gracias. Mi compañero y muy buen docente que le sabe estas cosas, Oscar Iván. ¿Qué pasó, compañero profesor? Aquí es complementario un poco a la duda que planteaba Ana Jacqueline. O sea, justo recordemos que cuando habla José Manuel de tener una variable dependiente, ¿no? Continua y demás, justo tenemos que tener una medición precisa. O sea, ¿qué estamos midiendo? En una encuesta, ¿no? Un poco en estos instrumentos que usamos en distintos momentos, lo que nos permite la encuesta es tener información general para establecer el estado en distintas variables y que es un tanto descriptivo el asunto en términos mejor de frecuencias y demás, pero no siempre la encuesta incluye la medición de alguna variable, como eso que decías, que exploraron la relación con los padres y demás. Si tienen definida o se definió qué preguntas de la escuela tenían de la encuesta, perdón, qué preguntas de la encuesta tenían la misma estructura de tener 3 o 4 opciones de respuesta que se encuentran en un nivel ordinal, ¿no? De bien a mal o de siempre a nunca, pues pueden conocerse ese conjunto de preguntas parte de una escalita que explora, por ejemplo, la dinámica familiar. Y ahí ya podrías tener, con las sumatorias, como nos acaba de decir José Manuel, pues calculas la media en esas variables, en ese conjunto de variables que sería calidad de la dinámica familiar, por ejemplo, y ya se podría comparar. Pero si no, y si tienes preguntas aisladas, pues a lo mejor no abona mucho estar sacando T por cada pregunta, porque sería como mucho trabajo y no sé si abone finalmente, si fueron diferentes en la pregunta 1, los hombres y mujeres, y en la 2 no, y en la 3 sí, y en la 4 no. Sino más bien lo que buscamos siempre es tener una dimensión o una variable que estamos estudiando y en la que buscamos que existan diferencias significativas. Y puede ser sí una pregunta, ¿no? Aquí hablando un poco de redes sociales, también es tema que tenemos afín José Manuel y yo. Yo, por ejemplo, en la tesis de doctorado estudio el uso de redes sociales y en una de las variables o una de las preguntas que tengo en mi escala, pregunto sobre el número de horas que pasan conectados, sobre el número de horas que dedican al estudio, sobre el número de horas que dedican a actividades laborales o actividades del hogar. Entonces, estas 4 preguntas que hablan de tiempo en distintas actividades, a mí me interesó compararlas entre hombres y mujeres, ¿no? También tenía diferencias entre grupos, ¿no? Porque en psicología hay una mayor presencia de mujeres que de hombres, entonces no hubo problemas por esa diferencia. Y hice 4 preguntas separadas porque había una dimensión que a mí me interesaba ahí. Y de otras tantas preguntas, a lo mejor pues no apliqué T, sino nada más reporté el valor que predominaba con gráficas de barras, ¿no? Pero justo depende mucho de lo que estén midiendo. Que hay una dimensión o variable con esas preguntas ordinales, se pueden llevar a una dimensión intervalar, por así decirlo, considerando un puntaje asignado a cada opción de respuesta, y sin problemas pueden usar la T. Nada más ahí como complemento, amigo. Muchas gracias, compañero, claro. Gracias. Esos comentarios sirven de mucho. Y bueno, redondean también para Jacqueline y para el resto lo que se puede hacer, ¿no? Azalia Alcázar dice, cuando se quiere correlacionar, eso es tema de la siguiente sesión, ya la última, donde justamente vamos a ver tanto correlaciones como pruebas de normalidad, que era lo que preguntaba Iris Trujillo. Entonces, pues todo eso no se lo pierdan, es la última sesión, ¿no? Donde vamos a ver R de Pearson, precisamente, ¿no? Dice Silvia, ¿se puede utilizar a T-Student para obtener la diferencia entre un pre y un post en un diseño de N1? Pues no, o sea, bueno, a menos que no sé, mi compañero, por ejemplo, escriban, pero pues no, porque no hay ni varianza, ¿no? O sea, es una persona. Pues no, a menos que, pues no, creo que no. Más bien comparas el desempeño en 2 pruebas, ¿no? Pero no hay en promedio, ¿no? Con lo que trabaja en la NOVA es con las varianzas. La varianza es el cuadrado de las desviaciones típicas.
y con lo que trabaja TEDstudent es con promedios. Por lo tanto, no podrías hacer una comparación pretest post-test con un único sujeto. Solamente compararías medias, pero pues ahí puedes decir, pues sí hubo diferencias, ¿no? Más no puedes decir estadísticamente significativo porque pues no corriste ningún análisis. ¿Qué pasó, Citlali? Salvo, amigos, salvo, Ajá. o sea, podría usar con un sujeto, un señal igual a uno, una T, sí, solo si tuviera distintas mediciones. Ah, claro, porque si Pensando fuera un grupo, hubiera una agrupación de mediciones suyas solita. exactamente, que no fuera un pretest, sino fuera una serie de observaciones del mismo sujeto, ¿no? Aplicando X observación que registro cuantitativo, y entonces comparo un conjunto de observaciones que, retomando los principios que nos acabas de señalar, tendrían que ser, si nos vamos a lo mínimo que nos piden algunos, 20 observaciones en un primer momento, una intervención y 20 observaciones en un segundo momento. Y lo que Ujú. son las medias de los puntajes obtenidos en estos dos momentos, en un mismo sujeto, pero no Claro, con media de los sujetos, sino las medias de las puntuaciones de ese sujeto, porque tengo varios registros del mismo sujeto, de la misma variable, bajo dos condiciones diferentes. Por ahí se claro. yo podría, o puede con uno, sí, Sí, pero no solo el puntaje del sujeto, sino varios puntajes en dos condiciones o dos momentos o tres momentos, si fuera el caso de la NOVA. claro. Sí, sí, tendrías que tener un conjunto de datos de todas formas, aunque sea el mismo sujeto. Citlali, en lo que muestro el resto de la pantalla. Uy, te oyes súper bajito, Citlali. No sé si te puedes acercar más al micro. ¿Ya? Ah, sí, ya, bueno, mucho mejor. Perdón. Precisamente unos compañeros que están en el curso y yo hicimos en una materia el semestre, no sé si pasado o antepasado, una intervención para medir el estrés antes y después de aplicar ayuno intermitente en caso único. Y un profesor nos decía precisamente que hubiera sido mejor si hubiéramos hecho una TEDstudent aplicando lo que decía Iván, de hacer muchas mediciones antes de aplicar el ayuno intermitente y muchas mediciones posterior a que, Ujú. o sea, que se acabara, digamos, el tiempo en que se aplicó el ayuno intermitente, Mm. o sea, en caso único. Ah, claro, por Ahora, ejemplo, varias mediciones, sí. ese era un comentario y ahora una duda. Dice Iván que se piden que sean al menos 20. ¿Se pide quién? ¿Dónde leo eso? ¿Dónde lo aprendo? ¿Dónde lo investigo? Ah, pues que yo recuerde, lo he leído tanto en el Sampieri con otro que se llama Briones. Y bueno, si ustedes buscaban lo que es pruebas paramétricas y no paramétricas, ahí vienen muchas explicaciones sobre cuál es la decisión. Al final es una decisión, o sea, tú puedes correrlo, pero a la hora de que algún revisor externo, por ejemplo, tu sinodal o el que está revisando un artículo, te dice, oye, y las pruebas de normalidad, o oye, ¿por qué aplicaste esto si nada más tienes 5 sujetos o 10 sujetos, ¿no? Entonces hay algunas personas que por supuesto son muy duchas en este tipo de análisis y la primera cosa que se fijan, si ustedes utilizan pruebas paramétricas es, bueno, hay que cumplir con los parámetros para utilizar pruebas paramétricas, ¿no? Que uno de ellos es la cantidad de sujetos y el segundo es que sean datos normales. Como les decía hace rato, vamos a ver cómo obtener una prueba de normalidad aquí en JASP, la siguiente sesión, que es la de Kolmogorov-Smirnov, que es una prueba que nos ayuda a conocer qué tan normales están nuestros datos y tomar la decisión de si aplicamos TEDstudent o Udeman-Whitney, por ejemplo, ¿no? Que es otra. Pero sí, sí, hay muchas referencias, ¿eh? Si quieren, les busco luego la otra. Oye, amigos, si no, quienes están cerca de Iztacala, en la librería de Iztacala hay una colección de 5 libritos, muy pequeñitos, así como de 30 páginas, yo creo, cada manualito, que hicieron hace varios años varias profesoras que tuvimos, no sé si tú también, pero que tuvimos ahí en la FESI, como son la doctora Diana Moreno, María Luisa Cepeda, Ortega Hickman y demás.
y son sobre metodología de la investigación. Y Ah, uno de los tomos habla justo de estadística, tanto descriptiva como inferencial, y tienen las pruebas clásicas que usamos, ¿no? Y los criterios que tiene cada prueba bien sintéticos, ¿no? Chi cuadrada, T de Student, U de Madwina, ANOVA, etcétera, ¿no? Entonces, si quienes puedan lanzarse a la librería de Iztacala, ahí los venden y están, a veces los tienen de rebaja 10 pesitos cada libro, ¿no? Así como del casi de a 10 de a 10, barabar, dense una vuelta y están muy completos porque tienen todo el proceso de investigación. Planteamiento del problema, observación y medición, análisis de datos, diseños de investigación y la elaboración del reporte. O sea, son 5 y les ayudan mucho. Yo siempre yo los di cuando era estudiante, los compré y los recomiendo usar o comprar que tengan, quien tenga oportunidad finalmente, ¿no? Bueno, pues entonces, ya saben, ya pueden ir a adquirir estos libritos en la librería que está junto al aula magna, ¿verdad? Ahí mero. Exacto, enfrentito, ¿no? En verdad les dan de mucho apoyo, y por eso hay la recomendación muy sintético, muy claro, con algunos ejercicios también para que puedan evaluar si aprendieron o no. Hay cuestionarios al final cada tomo, entonces se los recomiendo. Excelente. Muchas gracias. Dice que están en 50 pesos, Ah, creo. pues miren, ya está ahí. Dice A ver si nos pueden compartir esa info ahí en la el chat. editorial es Iztacala. ¿No? Ah, pues ahí está. Iztacala. Son de las publicaciones de la misma FESI. Muy bien. Pues les estoy mostrando en este momento el JASP, aunque también tengo abierto aquí nuestra basecita de datos, en donde la actualicé porque le agregué 2 columnas que se llaman pretest y posttest. Entonces, ojalá puedan volver a bajarla. E importarla, ya saben, ¿no? Bajarla como archivo de separación por comas. Y después importarla en nuestro bonito JASP para que se vea igualita, nada más que, pues ya, aquí en nuestra sábana de datos. ¿Ok? Y bueno, aquí ya nos aparecen las columnas de pretest y posttest al final. Entonces, bueno, algo muy simple, y de eso se va a tratar la tarea, es... sí, está en el mismo link que estaba en nuestra plataforma. Solamente actualicé la hoja de cálculo. Recuerden entrar a la plataforma, ahí está déjenles paso para también por el chat, por si ustedes quieren ahorrarse esa parte de ahorita entrar a la plataforma. Ah, miren, ya Mitch Stevens es bien hábil y de una vez nos lo pasó. Bueno. Y también está la plataforma. Entonces la bajan con archivo de separación por comas, visualizan sus bonitos datos, dicen, ah, qué bueno, aquí están mis datos, ¿no? Y vamos a empezar por el principio. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a sacar, pues, media y desviación estándar? Hay un par de formas de sacarla. La forma, digamos, más conocida, porque ya estuvimos hablando aquí con los descriptivos en la semana pasada, pues es utilizar descriptivos de nuevo. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando con género, red social, ¿no? Pero ahora, como estamos trabajando con datos ordinales y escalares, pues podemos nosotros tanto seleccionarlos todos y pasarlos aquí del lado derecho a las variables, y automáticamente JASP nos va a dar los datos descriptivos, que incluye además pues la media, la desviación típica o desviación estándar, mínimo y máximo. Entonces, ya, así ya los obtuvimos fácil y rápido, ¿no? Con todas nuestras variables de ordinales en adelante. Recuerden que tenemos una escalar porque desde nuestro drive lo declaramos como numérica. Esta, la número 6, nada más para que se dieran cuenta que cuando hacen eso ya la tiene declarada como escalar, ¿no? Yo sé que a veces se ve así como bien rara esta tabla, como muy ancha, porque nuestro ítem es demasiado largo y nos aparece por completo la etiqueta. Entonces a mí lo que me gusta es ponerle tic en esta opción que está inmediatamente debajo de nuestros cuadros en donde metemos nuestras variables, que dice transponer la tabla de descriptivos, y lo que hace es organizarla al revés, ¿no? Nos pone nuestros ítems del lado izquierdo y los valores del lado derecho, ¿no? Se ve mejor a mi parecer, ¿no? También aquí
válidos, ausentes, media, desviaciones típica o desviación estándar, mínimos y máximos. Ahí está, así sacamos rápidamente esto. Como habíamos visto la semana pasada, a mí también me aparece esta de charts o diagramas, pero en realidad como está en rojo no me hace nada. Sin embargo, los gráficos básicos o basic plots, que era lo que estábamos viendo la semana pasada, la sesión anterior, sí me saca automáticamente el gráfico de distribuciones por cada una de las opciones, o bueno, por cada uno de los ítems, y así automáticamente yo ya puedo ver pues cómo se comportan los datos por cada ítem, pues, básicamente aquí, ¿no? Gráfico de distribuciones, e inclusive le puedo pedir la moda y la mediana, ¿no? Y lo que hace es añadirlo a los gráficos descriptivos de aquí arriba, lo está pensando, ahí está. Entonces viene válido, ausente, moda, mediana, media, desviación típica, mínimo y máximo. Nos avisa que existe más de una moda cuando sea el caso, ¿no? Entonces, bueno, el primer ejercicio es así, es muy fácil, lo pueden sacar desde descriptivos, e inclusive, como les acabo de comentar, pues con los gráficos básicos hasta pueden sacar su gráfico por cada una de las variables, o en este caso de los ítems. Recuerden que en JASP podemos no borrar, sino minimizar nuestro resultado y podemos solicitar otro análisis. En este caso vamos a ver con nuestros contrastes T, pues comparar muestras independientes. ¿Qué es lo que podemos comparar con muestras independientes? Pues diversas variables de agrupación, como si se trataran de grupos separados. Entonces, por ejemplo, quiero saber del ítem 1, qué tan experto en redes sociales se sienten mis hombres y mis mujeres, ¿no? Entonces les digo aquí, variable dependiente, soy experto en redes sociales, variable de agrupación, género, y a diferencia de SPSS, donde nosotros le tenemos que decir grupo 1, grupo 2, porque el grupo 1 es hombre y el grupo 2 mujeres, aquí automáticamente lo que hace es detectar que hay dos grupos y nos muestra aquí abajo en esta tabla ya el resultado de la prueba de T de Student. ¿Okay? Aquí está del lado izquierdo el resultado de Student, ¿no? Pero como les decía hace rato, pues sí, o sea, sí está aquí, ya vi que dice P menor a 0.01, ok, pues mi T de Student es estadísticamente significativa, pero luego, ¿qué onda? O sea, ¿dónde veo cuál está media más arriba, media más abajo? Podría sacarlo con los descriptivos o directamente aquí, donde ya estoy trabajando con mi contraste para muestras independientes, del lado derecho, aquí donde se encuentran estos estadísticos adicionales, le puedo solicitar los descriptivos. Y aquí ya me aparece, soy experto en redes sociales, grupo de hombres, grupo de mujeres, la media para hombres 2.16, para mujeres 3.97, ¿no? Y entonces ya digo, ok, pues sí, hay diferencias estadísticamente significativas porque el valor de P es menor a 0.05 en favor de las mujeres porque ellas tienen una media más alta de 3.9, ¿no? Inclusive hay unos gráficos muy bonitos debajo aquí del descriptivo, aquí donde estoy picando, que se ven bastante bonitos. A ver si nos lo muestra. Ahí está. Y ya nos saca aquí el gráfico, ¿no? Género y además le llama tipo nube con lluvia, ¿no? Entonces dices, no, pues sí se ve la diferencia entre hombres y mujeres al preguntarles qué tan expertos son en redes sociales, ¿no? Recuerden que esto es una muestra independiente. Si bien es el mismo grupo, lo que estamos tratando de hacer es comparar, lo estamos dividiendo en dos grupos diferentes, hombres contra mujeres. Ustedes con esta misma lógica pueden comparar grupo control contra grupo experimental o cualquier otra variable de agrupación, Ciudad de México contra el resto del país, o rangos de edad, por ejemplo, ¿no? O niveles académicos. Ustedes podrían tener aquí primaria contra secundaria o universidad contra posgrado, lo que ustedes quieran. Pero bueno,
Así se utiliza el contraste para muestras independientes. Y para muestras relacionadas es el mismo lugar, contrastes T, para muestras emparejadas. Le damos aquí. Y en este caso, la que yo había preparado, que era pretest y posttest, pues solamente la seleccionamos. La localizo del lado izquierdo. Le doy pasarte para acá. Como se podrán visualizar, en este caso, lo que hace es ponernos dos columnitas para que podamos visualizar nosotros qué es lo que vamos a comparar. Entonces tenemos pretest contra posttest. Y entonces ya aparece aquí. Generalmente lo que hacemos es comparar varias escalas en pretest y posttest. No es que solamente tengamos una, ¿no? Muchas veces tenemos varias, pero hay que tener cuidado nada más de poner primero una y luego la otra para poderlas comparar entre sí. No nos vayamos a equivocar y comparar algo que no es, ¿ok? Entonces, del lado izquierdo me aparece otra vez student y le puedo pedir otra vez el gráfico del tipo nube con lluvia y el descriptivo. Y aquí abajo me aparece pretest y posttest. Medida 1 me es contra la medida 2, me sale estadísticamente significativo porque mi valor de P es menor a 0.05 y el valor del pretest con una media de 1.74 es menor al posttest con una media de 4.32 y por lo tanto es estadísticamente significativo. Y algo que sí vi aquí en JASP y que no había visto es este bonito gráfico de lluvia donde te dice, ah, mira, tu medición 1 subió un chorro para la medición 2 y entonces te pone ahí esas bonitas líneas y dice, ah, miren cómo subió en el posttest, sea lo que sea de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, son dos ejercicios distintos. Muestras independientes, mismo grupo, dos grupos, estamos comparando dos grupos, muestras emparejadas, mismo grupo en dos condiciones distintas, ¿ok? Recuerden, lo que hace que sea estadísticamente significativo es el valor de P, ¿no? Claro, tenemos el T, grados de libertad, pero lo que nos importa es el valor de P, que es nuestro error, o nuestra verdad de esta relación, o de esta diferencia en este caso, y cómo sabemos cuál es el grupo que tiene en favor la media, pues le tenemos que solicitar el descriptivo. Por eso aparece aquí, descriptivo. Y ahí es donde ya tomamos la decisión, porque pues estamos viendo la media con la cual nosotros estamos, existe esta diferencia, y es totalmente significativa, de 1.74 a 4.32, pues vaya que es una diferencia importante, ¿no? Vamos a minimizar este resultado, y para la ANOVA, pues aquí está el botón de ANOVA, y le digo ANOVA aquí en el clásico, y entonces aquí aparece otra interfaz. Pero solamente vamos a poner nuestra variable dependiente, vamos a elegir cualquiera de nuestras variables de ordinales o escalares, y bueno, vamos a utilizar experto en redes sociales como variable dependiente, es decir, la que nosotros queremos comparar por los grupos, y en factores fijos podemos poner nuestro grupo. Por ejemplo, menciona la red social que empleas con más frecuencia, lo podemos meter aquí, y entonces ya recordarán que nosotros tenemos más de una red social, tenemos WhatsApp, tenemos Instagram, y tenemos Facebook, si no mal recuerdo. Aquí en ANOVA nos aparece en la parte inferior ya el análisis con la suma de cuadrados, el valor de F y el valor de P. El valor de P es mayor a 0.05, por lo tanto, nuestra diferencia no es estadísticamente significativa, pero para salir de dudas, podemos solicitarle aquí en mostrar los estadísticos descriptivos. Y entonces aquí abajo ya me aparece la comparación. Facebook, Instagram y WhatsApp, con una media de Facebook 3.28, una media de Instagram 2.93 y WhatsApp 2.5 en la pregunta, ¿soy experto en redes sociales? Pues bueno, Facebook tiene una media mayor, Instagram tiene una media menor que Facebook, y WhatsApp es el de la media menor, 2.5. Sin embargo, a pesar de estas diferencias de medias visibles, no es suficiente esa diferencia para poder decir que es estadísticamente significativo, porque en el ANOVA nos salió
una P mayor a 0.05. Por lo tanto, la diferencia no es estadísticamente significativa, aunque visiblemente haya diferencias en las medias, ¿no? Entonces, acabamos de comparar dos grupos en un pretest y un post-test. El mismo grupo en un pretest y un post-test. Un grupo con diferentes resultados en esta pregunta sobre la red social que emplean con más frecuencia, utilizando ANOVA, y bueno, esto nos ayuda a tomar decisiones sobre qué podemos hacer con este tipo de datos, ¿no? Si no me recuerdo, en esta de ANOVA también tenemos nuestro aquí gráfico de tipo nube con lluvia, se lo solicitamos aquí en el eje horizontal, y aquí podemos ver, ¿no?, que nos agrupa WhatsApp, Facebook y también Instagram, y podemos ver que, pues, a pesar de que hay diferencias visibles, pues no es demasiada la diferencia. Entonces, bueno, básicamente, eso es lo que ustedes tienen que hacer de tarea, todo lo que acabamos de hacer, obtener las medias, pueden o no obtener estos gráficos, pero muy importante, muestras independientes, muestras relacionadas o emparejadas, y una ANOVA con 3 grupos. Les recomiendo que utilicen este de la red social que emplean con más frecuencia, porque es el único ítem que tiene más de 2 grupos, es decir, 3, Facebook, Instagram y WhatsApp, y con eso ustedes pueden comparar, ¿no?, entre los grupos. Y ya es todo, así, es muy simple. Ya que tienen la lógica, pues ya hacerlo es bastante simple. Dice Blanca Perea, ¿a partir de qué puntaje se considera significativo? Los valores de P deben ser menores a 0.05. Además, se lo pongo aquí en el chat. Menor que 0.05. Esto, si ustedes lo invierten a un porcentaje, sería 95%. Por lo tanto, lo que queremos es que ese 95% pues sea verdadero, ¿no? ¿Qué pasó, compañero Oscar? Claro, un poco que como justo que estás tomando estos dos porcentajes, recuerda que justo la estadística y todo lo que trabajamos, no solo es estadística, ¿no?, sino tiene que ver con probabilidad, ¿no? Y justo probabilidad de acierto y probabilidad de error. Pues cuando justo hablamos de este 0.05 que mencionas, y de repente dicen, pero ¿por qué ese porcentaje? ¿No? Es justo en el sentido de que tenemos un margen de error, ¿no? Muy bajo, ¿no? O sea, es decir, la probabilidad de que acertemos es de un 95%, que acertemos y que esa diferencia se vuelva a presentar más que nada, ¿no? O sea, ¿qué tan probable es de volver a encontrar esos valores? 95% es probable, y hay un 5% de que eso que hayamos encontrado, o sea, meramente por azar, ¿no? Claro. Pero que no se pueda replicar y volver a encontrar el mismo resultado, ¿no? Entonces, va por ahí esos criterios estadísticos que hemos adoptado de manera, por consenso en psicología, el 5% como margen de error, pero en otras disciplinas utilizan un 1% o un 0.1%, etcétera, ¿no? O sea, es algo que en cada disciplina se adopta un convencionalismo y se replica. Y aquí nos tocó el 5%, ¿no? De tolerancia de error. Exacto. Muy buena acotación, y por eso es que se utiliza por lo menos el 0.05, ¿no? Dentro de 8 días que vamos a ver correlaciones, es una lógica similar, pero no, ¿no? Entonces, ahí por un lado estamos hablando de la magnitud de la correlación, además de lo que explica el compañero Oscar Iván, ¿no?, que es esta probabilidad de que sea verdadera la relación, ¿no? En este caso, como estamos comparando grupos, pues lo que estamos hablando es que cuál es la probabilidad de que estas diferencias de medias pues sean verdaderas. Fernanda tiene un punto muy interesante. En la ANOVA no interfiere el tamaño de los grupos de Instagram y WhatsApp. Pues exactamente, como tenemos, por ejemplo, un grupo que tiene 45 y dos grupos que tienen menos de 20, 30, podríamos utilizar, o se recomendaría utilizar, una prueba no paramétrica para comparar 3 grupos, ¿no? En el caso de la ANOVA, inclusive hasta aquí abajo, vienen los no paramétricos, que es Kruskal-Wallis,
¿no? Y entonces nos hace además en la comparación con esta prueba no paramétrica que es la, digamos, similar a ANOVA para no paramétrico, ¿no? Y bueno, de todas formas sale no estadísticamente significativo. Y bueno, entonces, ¿qué se hace ya con esto? Pues se exportar resultados, le decimos dónde lo quiero exportar, le pongo que aquí que comparación de grupos, .html, y aquí me lo abre, ¿no? Todos los resultados de lo que acabamos de hacer, pues aquí está, ya bonito para que ustedes lo puedan, pues visualizar, ¿no? Ah, miren, sí, aquí está la imagen. Pueden dar clic derecho y abrir una nueva pestaña o guardar la imagen y ya sale ahí. Entonces, bueno, de esto se trata la tarea de esta semana. De hecho, ya está aquí. En el tema de media, desviación estándar, diferencia de medias y ANOVA. Tarea 2, comparación con TEDstudent y ANOVA. En un archivo HTML hay que enviar media y desviación estándar de las variables ordinales, o sea, las preguntas 1 a 6, o sea, estas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La comparación de medias con TEDstudent de una variable ordinal puede ser cualquiera de las preguntas 1 a 6 por género o uso de dispositivo, grupos independientes, o la comparación pretest y posttest, grupos relacionados, es decir, lo que acabamos de hacer. Y la ANOVA de cualquiera de las preguntas convertida en escalar, y usándolo para comparar la red social más empleada por los usuarios, que es esta pregunta número 6. No, es la otra pregunta. ¿Dónde estaba? Esta. Menciona la red social que empleas con más frecuencia, que es la única que tiene para agrupar 3. O sea, básicamente ven este video y lo van haciendo junto conmigo en mi versión video, mientras ustedes lo van haciendo en el JASP y lo envían en HTML. Y es un buen ejercicio paso a paso para que ustedes vayan probando pues estos análisis en su propia computadora, con su propio JASP, y puedan ir sacando los mismos resultados, ¿no? ¿Cuándo vence? Pues el 7 de martes 7 para que puedan tener su constancia. Ya es la segunda tarea. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Y creo que ahí está. No sé si alguien tenga una duda. Ha sido una sesión pues rápida pero interesante, ¿no? Como vi que querían más estadística, de hecho deberíamos de armarnos un cursito, Oscar, Iván y yo, de introducción a la estadística, pero creo que vamos bien, ¿no? Digo, esto nada más es la introducción de al software, cómo se hace en el software, ¿no? Pero creo que las bases estadísticas son muy importantes y creo que les puede ayudar a varios de ustedes para que puedan hacer los análisis que requieran al final de la carrera, en el posgrado o donde anden, ¿no? Dicen que se entiende, que muchas gracias, que esperan el curso en el futuro. Muy bien, pues antes de despedirnos, los vemos la siguiente sesión el 28 a las 7, les mando, ya saben, el liga de Zoom. Vamos a ver correlaciones con R de Pearson, vamos a ver pruebas de normalidad, la de Kolmogorov-Smirnov, y vamos a cerrar el curso mencionando la última tarea, y listo. O sea, solamente es un curso para que puedan utilizar este software y que además se quede grabado para que ustedes puedan hacer paso a paso lo que acabamos de hacer. Bueno, pues sin más por el momento, muchas gracias por asistir a todos los que entraron, a los 80 y tantos, y le pongo stop para la grabación.